¿Qué tal, amigos? Llegamos al Palacio de las Leyes, al Palacio Legislativo de la República Oriental del Uruguay, aquí en Montevideo, y nos vinimos a ver a uno de los 3 ministros de turismo que tuvo este periodo 2020-2025 en Uruguay. Como parte de este informe de gestión, la evaluación que estamos haciendo de este periodo 2020-2025, no podía estar ausente el ex ministro Tabaré Viera, senador Tabaré Viera. Gracias por recibirnos en tu despacho. Bueno, bienvenido y muchas gracias a PDA y a ti por esta linda oportunidad de dialogar, de charlar, de alguna manera de rememorar un periodo de trabajo que fue muy particular, así que para mí es un enorme gusto. Bienvenido. Gracias. Esperemos que al final de la nota también tenga el mismo gusto, porque vamos a pasar por diferentes etapas, pero nada grave. Tabaré, hay un momento en el que comienza la gestión de ustedes. Para quienes nos ven desde afuera del país, hay que explicar que si bien el periodo desde 2020 a 2025 hubo una primera etapa con una administración que cambió a los 17 meses. A los 17 meses de este periodo entró como ministro Tabaré Viera, con dilatada trayectoria política en el Poder Ejecutivo, siendo 2 veces intendente del departamento de Rivera, el departamento fronterizo con Brasil, siendo presidente y directivo de OCE y de Antel, con una gran trayectoria legislativa, 2 veces diputado. Hace pocos días empezó su tercera legislatura como senador. Un hombre de gobierno, un hombre con mucha experiencia política, pero nunca había actuado en turismo. De turismo sabía lo que saben todos los uruguayos, que es lindo. Y llegó ahí a apagar un incendio grande que había en ese momento, porque había habido muchas irregularidades administrativas que terminaron incluso en la justicia. Ese momento de inicio, Tabaré, no debe haber sido nada fácil, porque encarar una actividad en la que nunca habías estado y tan convulsionada como estaba en ese momento, ¿no? Sí, evidentemente que fue un periodo muy especial, donde obviamente las circunstancias eran complejas para administrar desde un ministerio, en este caso del Ministerio de Turismo. A ver, yo, de ese resumido currículo que tú has dado, yo soy un gestor público a esta altura, si tengo que definirme, o sea, tengo experiencia en la administración del Estado y por lo tanto, a ver, lo que sé es eso, es de gestionar más allá de la actividad concreta, que para eso están los técnicos y los asesores. Ese es y los funcionarios. Es un buen punto ese, porque nosotros personalmente defendíamos la tesitura que al frente del Ministerio de Turismo tenía que estar un técnico, alguien del sector, un hombre del turismo. Lo hemos sostenido durante mucho tiempo. Muchas veces hemos escuchado voces en contra de esa teoría, explicándonos la necesidad de que un ministro de Estado tiene que ser político antes que nada, por el propio devenir de su gestión, de las propias obligaciones que tiene y la forma en que se desarrolla una administración de gobierno. Y con el tiempo hemos aceptado esa definición. Creemos que fundamentalmente un ministro tiene que tener muchas cualidades, pero no necesariamente
ser un hombre del palo, como se dice vulgarmente. Y en el caso tuyo fue una demostración de que así es. Incluso yo en algún momento te lo dije, hasta físicamente te pareces a José Villar, uno de los mejores ministros que ha tenido, ministro de Turismo que ha tenido nuestro país. Y era panadero. Era panadero, o sea, no tiene nada que ver tampoco con el turismo, ¿no? Yo creo que no hay nada absoluto, como claro, generalmente ocurre. Yo creo que sí es muy importante que esos son cargos políticos, por algo no son cargos de carrera, no se llaman a concurso. Claro. Entonces, tiene una función política, los ministerios en general, esencial, porque además tienen responsabilidades políticas. Por supuesto. Son los que después tienen que dar cuentas ante el Parlamento, que es quien fiscaliza. Pero además creo que es necesario, imprescindible, eso sí, conocer del Estado, conocer el funcionamiento del Estado. La cosa pública es diferente, muy diferente a lo privado. Tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene su ritual, y entonces administrar la cosa pública es algo que se debe conocer. Pero si además de todo eso hay un ministro que es del palo, que conoce cosas, mejor. Ojalá se pueda tener todo. Claro. Pero yo creo que es imprescindible conocer de la administración pública. Ahí está. Y después también de tener experiencia en cuanto a saber formar equipos de trabajo, a saber cómo funciona o hacer funcionar un engranaje. El Ministerio de Turismo es muy especial porque es muy pequeño. Es muy pequeño y tiene un presupuesto acotado. Tiene un presupuesto acotado, por supuesto, pero además tiene poca gente para hacer un equipo. Y muchas obligaciones. Capaz que la gente no sabe que el Ministerio de Turismo tiene menos de 150 funcionarios en todo el país. Y a partir de la luz, cada 3 jubilados, uno se puede... Uno solo. Y además hay una espada de Damocles, porque hay más de un 50% de los funcionarios, de esos 140, 150 funcionarios, que están completando la causal jubilatoria, es decir, que podrían jubilarse y irse, muchos. Pero bueno, en definitiva, yendo a la pregunta, sí, fue una época difícil por la situación esa interna que vivía y que terminó, renunciando el anterior ministro, porque tenía una investigación o dos investigaciones, una en el Parlamento, otra por denuncias y otra en la justicia, digámoslo también, que terminaron sin consecuencias. No hubo delitos, pero bueno, él dio un paso al costado y yo asumí en el medio de eso, que también era una tarea extraordinaria y una situación difícil. Pero no menos importante, tal vez lo más importante es que estábamos en plena pandemia. El turismo en pandemia, como sabemos, como lo has escrito constantemente durante todo ese periodo, sufrió mucho. Fue el sector del país que más sufrió, evidentemente. Entonces, trabajar tratando de sostener esa industria tan importante, o esa área tan importante de la vida del país, con operadores privados, porque el turismo lo hacen los privados, eso es otra cosa clara. Es una actividad con fines de lucro. Es una actividad con fines de lucro y que lo hacen los privados. Lo que tiene que hacer el gobierno es asegurarle a la otra parte, que son los clientes, que son la ciudadanía, los turistas, de que se cumplen con determinadas cosas que están reglamentadas, y a su vez desarrollar políticas públicas en conjunto con todos los actores para desarrollar el sector. Pero ¿cómo desarrollar el sector cuando teníamos fronteras cerradas y además políticas de baja movilidad? Claro, fue un momento muy... Fueron momentos muy difíciles, muy duros, que bueno, que yo tengo la alegría de por lo menos haber trabajado mucho, bien en términos generales en cuanto a la convivencia, tanto con funcionarios como con operadores turísticos, como con la prensa, como con los gobiernos departamentales, como los organismos internacionales,
aprendiendo mucho y sobre todo haber puesto orden en la casa, ¿no? Eso, comencemos por el orden en la casa. Creo que fue una de las primeras medidas salir del ministerio, de irse a un hotel y hablar, y hablar, y hablar, ¿no? Sí, es verdad. Es algo que yo hago en cada lado que me ha tocado liderar, porque hay que conversar con los actores, precisamente. Yo no podía empezar de otra manera que habiendo hecho lo que hice, ¿no? Un par de jornadas completas, escuchando área por área, sus responsables, los directores, los gerentes, y que me explicaran qué hacían y que me dijeran en qué estábamos y cuál era su idea para el futuro. Así que jornada fuera del ámbito habitual, diario, para poder concentrarnos, compartiendo la jornada de trabajo y escuchándolos con humildad, porque uno tiene que justamente aprender de ellos. Eso fue lo primero, y lo hicimos un par de veces después también para poner a punto y para partir de allí planificar acciones y bueno, y trabajar además en aportar simultáneamente todo lo que se nos solicitaba casi que diariamente por las investigaciones que estaban en curso, y a su vez ir terminando algunas cosas que estaban empezadas y que no estaban terminadas, y reuniones también semanales con el equipo de trabajo, que son las direcciones, las dos direcciones del ministerio. Y trabajar para el día después, ¿no? Y también, siempre, el día después. Pero sobre todo con la pandemia, digo, el día después era el horizonte, ¿no? Era lo que estaba ahí. Era el salvavidas que se pudiera lograr, y en eso yo trabajé del lado del turismo frente a... No me voy a olvidar nunca la cara que puso mi colega, la ministra de Economía, el día que le dio una audiencia a la Cámara de Turismo, a la Cantur, y yo fui a la reunión con la Cámara. Yo estaba del lado de la gente que rápidamente entendí que las dificultades que tenían y que era una obligación del Estado apoyar y buscar los paliativos que se dieron. Es que fue bien, vale la pena recordar el ejemplo que dio en ese momento la dirigencia del turismo, el empresariado, al promover el quedarse en casa, o sea, la antítesis de lo que es un empresario del turismo, ¿verdad? Recomendarle a la gente que se quedara en casa, que no saliera. Eso fue... responsabilidad, ¿no? Responsabilidad y grandeza, ¿no? Grandeza. Pero por eso necesitaban algunos apoyos que se fueron dando felizmente, que tuvo que ver con medidas como el seguro de paro flexible, subsidios, corrimiento de vencimientos, exoneraciones de algunos tributos. Entonces, evidentemente que necesitaban apoyos y se fue logrando. Allí hubo una actitud, obviamente, responsable de todos, sobre todo mirando de preservar el trabajo, no solo el empresariado, que es muy importante, que son los que arriesgan su capital y tienen las iniciativas, pero también tratando de preservar la fuente de trabajo, y en ese sentido el rol que jugó el seguro de paro flexible, lo bien que trabajamos con el ministro Mieres. La verdad que Mieres será un hombre recordado para siempre en el turismo, ¿no? Por su gran gestión. Su gran gestión y su manera también de trabajar y de actuar, y trabajamos de consumo. Así que bueno, fueron situaciones dramáticas, y luego todo el plan de salida en busca del día del día después, ¿no? Todo lo que fueron aquellos planes primero de hacer los planes para poder entrar a hacer funcionar algunas
algunas ofertas turísticas. Claro. Y empieza allí a crecer, fue una gran oportunidad, dando razón a quienes dicen que cada crisis es una oportunidad también. Creció la oferta turística en el Uruguay, sobre todo ligada al turismo interno, claro, al turismo naturaleza, la gente buscaba salir, había estado encerrada, autoencerrada y quería salir, y por lo tanto los protocolos para que pudieran entrar a funcionar toda esa oferta turística. El trabajo de Nacho Curvelo con los protocolos fue impresionante. Impresionante, fue funcionando el trabajo de la dirección general, de la dirección nacional también, sí, porque sí. ¿no? Recorriendo el país, Claro. trabajando con los gobiernos departamentales, todo el funcionamiento el apoyo a los nuevos productos, todo lo que tuvo que ver con los fondos concursables, el apoyo a los pequeños emprendedores, los cursos de capacitación, es decir, todo ese trabajo que hizo desarrollar primero la esperanza, porque la esperanza también se vive, ¿no? Y en segundo término, bueno, que empezara a funcionar algo del turismo, y ahí descubrimos que el mercado interno no es tan despreciable. No, es que además había estado inactivo históricamente, ¿no? O sea, no teníamos esa vocación de viajar por el país, y lo empezamos a hacer por necesidad. Tanto que casi que en el Uruguay no había no hay muchas empresas de turismo receptivo. No, claro. En el interior no hay. Que es la que hace, ¿no? Evidentemente ahí se vio una oportunidad. Hay mucho por hacer todavía. Y todavía hay mucho por hacer, y yo, a ver, después yo temí mucho, y se lo dije al propio presidente de la República en algún acuerdo, yo temía mucho por los coletazos de la crisis, que alguno hubo y alguna Claro. quiebra hubo, ¿no? Sí. Es decir, la gente que durante todo ese periodo tuvo que seguir viviendo, manteniendo la empresa y pagando algunas cosas, y que evidentemente yo tenía mucho temor en ese momento. De los temores que tenía es que tuviéramos coletazos después de la crisis, de agencias, de empresas, de operadores que, habiendo recibido dinero, no pudieran prestar los servicios, ¿no? A ver, todavía hay una etapa muy importante durante tu gestión, que tiene que ver con lo internacional. Muchas veces yo me sonrío pensando, rememorando alguna cosa, precisamente del año 21, cuando ustedes llegan, es agosto, fin de agosto del 21, y una charla que tuvimos ahí en un pasillo del ministerio fue por fines de septiembre, por ahí, y sale el tema de la asamblea de la ONU en Madrid del 30 de noviembre, y yo creo que el desempeño que tuviste ahí en esa asamblea, que fuiste acompañado por Julio Facal, el asesor, el experto de la OMT, el abogado uruguayo, columnista afortunadamente del Portal de América, fue clave para comenzar una nueva época, o mejor dicho, más que una nueva época, una estrategia. De ahí salió una estrategia, de ahí salió un trabajo que pasó por varias etapas, pero que convirtió a Uruguay en protagonista de la redacción y la concreción del Código de Protección al Turista a nivel mundial, posteriormente la evolución y la consolidación del Código de Ética, el premio de la llegada a Montevideo de la sede del Observatorio de Derecho del Turismo. Digo, ese momento fue crucial, ¿no? Sí,
fue crucial porque era otra de las cosas que yo tenía que entender, y aprovecho acá para públicamente agradecerte, Herrera, porque... No, pero eso no. No, pero es verdad, yo en mi avidez de aprender, todo el que me quiso dar una mano me dio, y yo pedí, estuvimos charlando y tú me pusiste en contacto con un par de expertos internacionales que son columnistas del PDA, con quien tuve videoconferencias, y me ayornaron en noticias con respecto a la OMT. Yo no sabía nada. No tenía la menor idea. Así que digo, como verás, soy experto en aprovechar circunstancias No, pero digo, y manos y puertas que se abren. Claro, no, yo justamente salté esa parte porque lo que me interesaba justamente lo que pasó en esa asamblea, Sí. Que fue la votación correcta, el discurso correcto, y de ahí ganar un espacio con la espalda de la Secretaría ahí empujando, ¿no? Sí, yo recién había llegado y fui a esa asamblea general que la Organización Mundial del Turismo, hoy ONU Turismo, la realiza cada 2 años, y que se deciden varias cosas que vienen. Pero en esa justamente se decidía si seguía o no. Seguía, no el secretario general. Y había un ambiente muy especial, que por suerte Ramón, que me fue a acompañar honorariamente, también le mando saludos y le agradezco, también me ayudó a ponerme al día con qué era lo que estaba sucediendo, porque se votaba la continuidad o no del secretario general, más ni menos secretario general de una organización de Naciones Unidas, ¿no? Como es ONU Turismo, o OMT en ese momento. Y los que votan son los ministros. Y los que votan son los ministros, estaban los ministros de todo el mundo, y había toda una movida rara, que además sufría coletazos de otra movida que había habido para sacar la sede de la Secretaría General de Madrid, de España, para llevarlo a un país árabe. A Riad, precisamente, Arabia Saudita. Y que ahora se está reeditando la movida, pero con otra bandera. Con la bandera mexicana, sí. Vienen los árabes. Sí, ahí en una unidad. En aquel momento, incluso por primera vez había tal la confrontación que se terminó votando con voto secreto. Sí. Generalmente es por aclamación. Y Uruguay le tocaba una vicepresidencia que yo la ocupé. Yo estaba en la mesa, me acompañaba, y ahí conocí al doctor Julio Facal, excelente persona, mejor técnico, que trabajamos en cosas lindísimas como la ley de vivienda turística, claro, por ejemplo, y tenemos en marcha otras cosas, y que seguramente va a seguir colaborando ahora con mi trabajo legislativo. Y con Julio entonces empezó eso que a través de nuestra postura, de nuestro voto y de nuestro discurso en esa Asamblea General, nos ganamos esa confianza, ese espacio para seguir trabajando después en proyectos que coronaron en cosas como tú lo has mencionado, en una sede del Observatorio Legal en Montevideo de ONU Turismo, y eso nos va a permitir estar en la región y en el mundo en materia turística. Así que fue un estreno en ámbitos internacionales, políticos, que me dejó una experiencia enorme y que pude cosechar amigos realmente, ¿no? A partir de allí, y creo que en definitiva redunda en beneficio del posicionamiento de Uruguay, que es nuestra tarea. Justamente tocando ese tema, yo hice la mención por afuera, no sé si quedó clara, pero estamos ante la nueva nominación del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, o sea, de la ONU Turismo ahora, y qué panorama complejo que es, qué momento que va a vivir el mundo del turismo de aquí en más, porque en mayo
va a haber que determinar en la próxima reunión de comité ejecutivo quién es el candidato para que lo ratifique la Asamblea en Arabia Saudita en noviembre próximo. Y los candidatos son varios, pero justamente aparece Gloria Guevara, la ex ministra de Turismo de México, ex presidente del Consejo Mundial de Turismo, que dejó precisamente por allá por el 21, cuando empezó a hacerse fuerza desde Arabia Saudita para llevarse la sede desde España de la entonces OMT, empezó a asesorar al Ministerio de Arabia Saudita y ahora aparece como candidata a la Secretaría General, aparentemente representando a México. Y digo aparentemente con toda la ironía posible, porque es bien sabido que no es así. Además, justamente las ideas, la ideología de Gloria Guevara no tiene nada que ver con el actual gobierno mexicano, está en las antípodas, pero la política en los grandes espacios parece que es así. Hecha este aporte o esta reflexión, acotación, por ahí se dice, por eso yo quise hacer también este informe, este análisis. Se ha dicho mucha cosa, ¿no? Se ha confundido o se ha unido la primera parte de la gestión con la siguiente. Hay gente que pregunta qué se hizo. Hay gente que dice que esta administración hizo la plancha. Hay gente que dice de todo. Conversando con el actual ministro Eduardo Sanguinetti, con el actual director nacional Roque Bodeán, sostuve, y creo que estamos en la misma sintonía, que hay una falla tremenda desde el Estado y fundamentalmente desde los diferentes ministerios de turismo históricamente en la comunicación. No se comunica bien, sobre todo lo que se hace, sobre todo lo que se hace bien, inclusive el trabajo que se hace bien. Entonces, ni tú, ni Eduardo, ni Roque, ni Ignacio necesitan que yo venga a mostrarle al público qué fue lo que hicieron bien. Por eso es que quiero también saber todo, ¿no? Quiero saber la opinión de tu gestión sobre, es decir, vista por vos mismo, pero también preguntar alguna otra cosa que de pronto no está en el conocimiento general. Por ejemplo, en enero del 2022 saludamos con mucha alegría la contratación como asesor personal tuyo de Arnaldo Nardone. Arnaldo tuvo 2 años. Por varios motivos, incluso porque estoy escribiendo un libro sobre su biografía, o sea que va a salir dentro de poco, tengo bastante información del trabajo que hizo, y además de conocerlo desde hace muchísimos años y saber los puntos que calzan. Pero el público en general no sabe qué fue lo que hizo Arnaldo, no se comunicó públicamente. Trabajó mucho en estadísticas, en ferias, en marketing. ¿Podés resumirnos la tarea de Arnaldo en ese periodo? Claro, por supuesto. Primero que Arnaldo Nardone creo que es el técnico, el especialista
número uno o de los número uno si comparte con algún otro en turismo en el Uruguay, por su conocimiento, por su preparación, por su estudio, por su experiencia, y con un prestigio que excede las fronteras uruguayas. Así que lo primero que significó Arnaldo para nosotros fue, al integrar nuestro equipo como adscrito al ministro, darnos el prestigio que necesitaba para mí en ese momento para recuperar confianza y prestigio del propio ministerio, ¿no? Pero en segundo término, Arnaldo asesoró de todo, estuvo constantemente aportando ideas, participando en reuniones del equipo, trabajando en planificación, una mano tremenda para reorganizar la oficina de estadística, para hacer algunos convenios con nuevas tecnologías que ahora pueden empezar a aplicarse, sobre todo en materia de tecnología, y sobre todo después para hacer un trabajo conjuntamente con otro asesor que tuve de OPP, fundador de OPP, Alfredo Guanecaya. Hicimos un trabajo de acuerdo a algunos datos que nos brindaba estadísticas, elaborar el primer plan de marketing con un criterio, digamos, basado en resultados, en datos reales y en decisiones hacia dónde podemos, por cada peso de alguna manera, o por cada resultado que nos da la estadística de la evolución, de la realidad, de la cantidad de turistas, el gasto que puedan tener determinados turísticos, de un origen o de otro, o el turismo interno. Bueno, de acuerdo a eso, la decisión de invertir en la próxima campaña, favoreciendo o tratando de favorecer o tratando de estimular o el crecimiento de algún sector que esté bajo o de algún mercado que se quiera desarrollar, o apostar aún más a los que son los que en definitiva dan más resultados. O sea, a partir de ahí es una decisión estratégica, una decisión política, política de administración, ¿no? En definitiva, lo que tratamos, y creo que dejamos bastante encaminado, a ver, son distintas etapas en la gestión, pese a que fue menos de 3 años, en definitiva casi 3 años, pero en el medio además de esas circunstancias, primero poner en orden la casa, como decía, todo lo que es la gestión, la administración, la conducción administrativa, contable, financiera. Tengo el orgullo de decir de que en esos 3 años, y esto debe ser inédito en el Estado, incluyéndome a mí mismo en otras funciones, que tuvimos en los 3 años una sola reiteración de gastos observado por el Tribunal de Cuentas. Y la única reiteración fue porque tenía un defecto de origen que tiene que ver con el financiamiento del Centro de Conversiones de Punta del Este. Y si no lo reiterábamos, no cobraba nadie, no funcionaba más. Y lo que está mal y hay que corregir es el contrato original. A partir de allí que estuvo observado cada uno de los pagos. Es decir, yo siempre digo, como administrador, de que hay observaciones y observaciones del tribunal. A mí, si la Intendencia de Rivera me observaba porque en noviembre reiteraba el gasto por la compra de leche para un comedor, no me preocupaba, porque era una observación por falta de disponibilidad en ese rubro, alimentos, que puede, por distintas razones, haber estado mal calculado, se gastó más y en definitiva no hay para leche y lo saco de otro rubro y me observan por esa. Pero es una observación menor. Otra cosa es que me observen una licitación importante. Entonces digo, la única observación que tuve es inédito, porque hay miles de observaciones del Tribunal de Cuentas. Nosotros logramos que en casi 3 años tuvimos una sola observación del Tribunal, reiterada, fundamental. Y luego lo que dejamos, y a eso iba, es encaminado
el aspecto técnico en cuanto a tener un plan de marketing y, bueno, tomar decisiones fundadas técnicamente en cuanto a dónde incrementar las acciones de marketing para mejorar, para hacer crecer un mercado. Ahora, ese plan nunca lo publicitaron, nunca lo presentaron. No, pero tú tienes razón. Es probable que tengamos que hacer la autocrítica, probable no, tenemos que hacer la autocrítica, que de pronto no estuvo idealmente comunicado, ¿no? Y que además yo después me retiré del ministerio, claro. pero me refiero, yo creo que como las cifras que son públicas y que cada trimestre se las explicita, que son después analizadas incluso por la Cámara de Turismo, conjuntamente con los seres, y eso muestra que de una situación excepcional, de una situación de crisis, una situación de falencia del sector, bueno, pudimos recuperar al sector en poco tiempo y cuando yo me fui del ministerio puedo decir y afirmar contundentemente que el sector se ha recuperado. Hay subsectores que están mejores o peores por distintas situaciones, como por ejemplo el sector hotelero, que tiene diferencias, pero el Uruguay en los números, en los indicadores, en el comparativo con años o con trimestres anteriores, podemos decir que el turismo se recuperó y que hoy hay 120.000 personas empleadas, la mayoría de ellas jóvenes y mujeres, y que participa de casi el 6% del Producto Bruto Interno. Entonces tenemos un sector que podemos decir que se ha recuperado. Bien. Y que yo vine a entrevistarte y por eso quiero que lo hable, porque sabes que hay números en los que nunca estuve de acuerdo ni estaré, pero esas son posiciones de cada uno. Es que podés tener razón, solo que hay que tener algún indicador. Claro. Para indicarte por lo menos la variación. No, está bien. Yo me peso en la misma balanza. Yo creo que... Si está bien la balanza, no sé. Yo creo que hemos aportado bastante con este posicionamiento porque alguien por lo menos tiraba la bronca, ¿no? Pero en la parte que yo te decía de que queríamos saber, y por eso esta charla, ¿qué pasó justamente con la licitación de la agencia de publicidad? Que ese es un tema que hubo opiniones y versiones diversas y estaría bueno en este momento de balance final tocarlo, ¿no? Bueno, de las cosas que nos tocó, el momento, la circunstancia, fue llegar al Ministerio de Turismo un momento que vencía el contrato con la agencia de publicidad, que es muy importante porque gran parte del presupuesto del inciso del Ministerio de Turismo es justamente publicidad y comunicación y marketing. Y por lo tanto las normas nos exigen que haya un técnico, en este caso una agencia, de que objetivamente sea seleccionada para que haga los informes técnicos en los cuales después la agencia de la dirección de marketing y el propio ministro puede tomar resolución fundada en cuanto a un plan de medios, a la publicidad contratada, tanto dentro como fuera del país, o incluso el análisis de ofertas que llegan comúnmente al ministerio. Entonces, de manera de ser totalmente transparente y objetiva en algo que siempre es muy delicado y que además puede tener distintas opiniones, todas válidas, es imprescindible tener una agencia. Y a mí me tocó justamente llegar en el momento en una licitación muy importante, porque es una licitación grande para el Uruguay, es una de las cuentas más importantes que tiene el Estado uruguayo en materia de publicidad. Y bueno, nosotros lo ganamos, obviamente. Así que hicimos un llamado a licitación con un pliego
que fue muy estudiado, muy trabajado, que participaron muchos técnicos y que incluso luego de pronto yo hice 2 consultas del pliego. Uno a la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y otra consulta a la propia Presidencia de la República. De allí me vinieron algunas ideas, algunas observaciones que recogimos, sobre todo de la Asociación de Agencias de Publicidad. Y bueno, hecho esto, pronto el pliego, lo publicamos, no tuvo ninguna observación, porque cuando un pliego, a ver si alguno de los que va a participar, va a concursar en un llamado de licitación, si no está de acuerdo con algo del pliego, lo tiene que impugnar, después si no lo impugna ya está. No tuvo ninguna observación, y por lo tanto en la medida en que se creó la comisión asesora, viejo administrador, sé que la comisión asesora tiene que estar muy bien armada, porque después lo que opine y lo que recomienda una comisión asesora en una licitación no es vinculante. El jerarca después puede cambiarla. Yo considero que es imposible, que hay que tener argumentos muy sólidos para decidir algo que sea diferente a lo de la comisión asesora. La comisión asesora tuvo representantes del ministro, tuvo representantes de las distintas direcciones, estuvo la propia jefa de jurídica allí, era una buena comisión asesora, y bueno, y hubo, todo el proceso se dio con una adjudicación que luego el Tribunal de Cuentas observó. Y yo me había comprometido y había dicho que parte del proceso de transparencia iba a ser que no, y todos los funcionarios lo sabían, y por eso se trabajó muchísimo, a veces se demoró un poquito más, pero tuvimos ese gran logro de no tener observaciones, así que se puede. Porque si no, esto como después se reitera, se acostumbran los actores públicos a que, bueno, no hay problema de hacerlo más o menos. Bueno, hubo una observación, tratamos de levantar esa observación, porque yo creo que yo no estuve de acuerdo, incluso no fue unánime en el Tribunal de Cuentas esa primera observación, pero mayoritariamente estaba observado. Hicimos gestiones para levantar, porque yo entiendo que si el Tribunal de Cuentas observa y yo argumento y planteo o respondo a esas observaciones, puede ser levantadas, hacer las mismas, cosa que no ocurrió. Se mantuvo la observación y por eso tomamos la decisión, lamentablemente, de una nueva licitación. Dejamos sin efecto, porque está observado. O sea, esa primera, la que fue observada, la que había ganado Diana Rubicam. Diana Rubicam, para mí, bien. Estábamos absolutamente de acuerdo. Pero bueno, se mantuvo la observación, no lo aceptaba el Tribunal de Cuentas, tenía observaciones que hacer. Entonces decidimos dejarla sin efecto, cosa que es legal. Entiendo que incluso es lo que corresponde. Porque o lo dejaba sin efecto y hacía un nuevo llamado, o tenía que reiterar el gasto. Reiterar el gasto, para quien no sabe, cualquier licitación significa a que no se le da bolilla a la observación del Tribunal de Cuentas, ni más ni menos, y por lo tanto pasa a la Asamblea General. Y la Asamblea General tiene que decidir si acepta o no. La Asamblea General llegan tantos, son tantos miles de observaciones que se reiteran, que no tiene tiempo material ni condiciones de, en 20 días que tiene de plazo, estudiar todas estas licitaciones. Y si en 20 días no se pronuncia la Asamblea General, queda firme. Pero yo no quería quedar con una licitación de este tipo en dudas. Por lo tanto, ante una observación, lamentó mucho, estaba en mi potestad y declaramos nula y volvimos a hacer el procedimiento. Todo el procedimiento por un nuevo pliego que fue consultado también y el Tribunal de Cuentas, y bueno, y un nuevo llamado, ganó quien ganó y no tuvo observaciones del Tribunal de Cuentas, y hoy, bueno, el Ministerio tiene una nueva agencia. Ahora, hay un punto... Sin dejar de reconocer que todas las empresas, agencias de publicidad que se presentaron, incluyendo obviamente
con quien trabajó el Ministerio muchos años, Sí, más de 20 Blanca Rúbica, eran excelentes profesionales. Estos son temas de los concursos Claro. que suelen pasar y que por un detalle, por otro, por una puntuación, Es así. lamentando profundamente y aclarando que no es porque sean excelentes agencias, excelentes Claro. personas y bueno, lamentablemente es un concurso. Bien. Hay un punto que es difícil de hablar, es difícil de encarar, incluso a mí no me convendría encararlo, pero estoy tan acostumbrado a hacer cosas que no me convienen. No podés con tu condición. Es una referencia al personal del Ministerio de Turismo, porque hablamos del número, hablamos de que son pocos, hablamos de que hay varios, casi la mitad con causa jubilatoria, pero no hablamos del funcionamiento. Y hay, o sea, yo no puedo negar que me he enterado durante todo este periodo que hubieron muchas trabas por temas ideológicos. O sea, cuando algo se tiene que enlentecer, se enlentece en la administración pública. Sé que es un tema difícil de tratar, pero una vez que yo anuncié que estaba haciendo esto, fueron varios los que me sacaron este tema y lo tengo que tocar. A ver, yo voy a hablar primero en términos generales en la administración pública. Bien. Porque yo creo que toda la administración pública no es igual. En su funcionamiento, en su normativa, en el nivel incluso de capacitación de los funcionarios. Entonces, por lo menos hay tres grandes grupos. Una cosa son los gobiernos departamentales, las intendencias, que tienen además un grado de autonomía y topes y diferentes. Otra cosa es la administración central, los ministerios, y otra cosa son las empresas públicas. Yo tuve experiencia en las tres. La administración central, y acá entra el Ministerio de Turismo, está requiriendo, fue uno de mis postulados para la campaña, de una reforma profunda, creo que a ver, en este periodo hicimos una reestructura que estaba planteada en el presupuesto nacional y el Ministerio de Turismo fue el primer inciso en tener aprobada su reestructura. Pero yo creo que es un trabajo, porque después vienen todas las decisiones de vamos a bajar el número de funcionarios, el Estado es demasiado gordo, muy pesado, muy costoso, y entonces vamos a bajar funcionarios, y entonces se toman medidas que yo he informado de parte de esas cosas y mi experiencia me indica que no funciona. Que cada 3 vacantes llenamos solo una, o que damos incentivos para que se vayan, cada vez que se dan incentivos se van los mejores, que son los que van a trabajar en otro lado. Y además en general eso lo que hace es que sin planificar terminan faltando funcionarios en algunas áreas y sobrando en otras. Entonces yo creo que hay que empezar al revés, es hora de la madre de las reformas, decía Rica en algún momento. Un intento en el gobierno de la calle que creó hasta un departamento, una agencia, no me acuerdo cómo era, de burocratización. Yo creo que tenemos que hacer una arquitectura primero pensando en cuál es el rol del Estado, el más grande, ¿no? ¿Qué funciones tiene que cumplir? Ahí voy a hacer mención a otra cosa que tenemos diferencia, amables, pero que hay que tal vez estudiarla más a fondo. Pero en definitiva entonces, rol del Estado, qué funciones debe cumplir,
Y para cumplir esas funciones, ¿qué estructura tengo que tener? ¿Cuál es la estructura ideal? Y a partir de esa estructura ideal, trabajado técnicamente, ahí definir el cuadro, es decir, cuántos funcionarios tengo que tener, en fin, descripción de tareas y allí hacer la reestructura para hacer coincidir lo que hoy tengo y cómo voy a solucionar que maché con el ideal, ¿no? Y a partir de allí además hay que hacer un trabajo con los funcionarios, que tiene que ser los clásicos trabajos de los recursos humanos, ¿no? Capital humano, como quiera llamarse, de selección, de capacitación y de evaluación. Yo creo que falta mucho de eso, pero yo no le puedo pedir a los funcionarios que hagan lo que no saben lo que tienen que hacer. Para que un funcionario haga lo que yo quiero, tiene que saber qué es lo que yo quiero. Entonces, tengo que tener los roles, las tareas, con manuales bien descritas, con manuales de funcionamiento, y tengo que capacitar a esos funcionarios para que hagan lo que yo quiero, y tengo que tener después un sistema adecuado de evaluación. Todo eso falta en general, y también en el Ministerio de Turismo. El turismo tiene excelentes funcionarios, como tiene todo el Estado, son esos excelentes funcionarios que sacan la administración adelante, y tienen de los otros. Los otros han hackeado, no es el término. Los otros han enlentecido o han incluso abortado procesos. Ah, sí, en toda la administración se da. También en el Ministerio de Turismo. Yo en el Ministerio, sinceramente, no es por hacer una respuesta políticamente correcta. Realmente yo no sentí en el Ministerio de Turismo particularmente que haya habido acciones deliberadas para entorpecer por el motivo que sea. No lo sentí. Sí lo he visto, lo he observado, verdaderas acciones, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la partidización, sectorización, ideologización de la función pública en algunas áreas. Muy bien. En el Ministerio de Turismo en realidad no lo vi. Y lo que decía, de que tenemos diferencia, pues ya lo hablamos alguna vez, es justamente en el rol del Estado y en qué Estado queremos, si necesitamos un Ministerio de Turismo, o una secretaría, o una subsecretaría, o una agencia, como existen en muchos países. Era la pregunta que te iba a hacer ahora. Te adiviné. ¿Qué precisamos? Siempre me lo dijiste. ¿Qué precisamos? Yo creo que hay que estudiarlo. Yo tengo la cabeza abierta. Lo que no creo que precisemos en Uruguay son las dos cosas, un Ministerio de Turismo y una agencia. No, yo creo que necesitamos... Porque creo que Uruguay ya tiene una agencia. Es Uruguay 21. Porque lo que se precisa es la ejecutividad de la agencia. Para pero Uruguay 21 tiene sobre sí la carga de toda la producción, la marca país. O sea, creo que excede bastante lo que es la promoción turística. No, pero yo creo que entre Uruguay 21 y la Corporación Nacional para el Desarrollo tenemos allí las agencias que nos van a dar, nos van la ejecutividad a la hora de invertir, a la hora, sobre todo en el exterior, a la hora de ejecutar algunas políticas, siempre que funcionen bien. Lamentablemente Uruguay 21, y no por culpa de su jerarca, no fue todo lo ejecutivo. Creo que Uruguay 21 precisa también reformularse en ese consejo que el Ministerio de Turismo formaba parte, pero que quien mandaba era el canciller, ¿no? Un canciller que fracasó. Pero yo creo que con esas agencias tenemos, y lo del Ministerio de Turismo entonces, un ministerio que es chico.
Es chico, tal vez demasiado chico. Pero está demasiado burocratizado. Pero bueno, tiene un sistema caduco. Pero bajar a un Ministerio de Turismo para ir a una agencia, yo creo que es un mensaje, no un mensaje bueno en cuanto a la jerarquía que le queremos dar. Yo no creo, es decir, en el fondo no soy enemigo de que haya un Ministerio de Turismo, por el contrario, lo que sí creo que tenemos que tener un Ministerio de Turismo ayornado, un Ministerio de Turismo donde que no puede ser que un expediente tenga que pasar por 12 oficinas para ser aprobado. Y ahora con alegría me decía Eduardo Sanguinetti que solamente son 8. Bueno, pero 8 es un disparate también. Bueno, ahí está dentro de la reestructura que decía yo, que hay que hacer una revisión del Estado en general, de los procesos administrativos, porque ese es el diseño de los procesos administrativos, claro, que hay que rediseñarlo. Entonces, hicimos una reestructura sobre un diseño que estaba... En fin, hay mucho, podríamos seguir hablando horas, porque es un tema que es muy difícil de acabarlo, pero como para rematar esta charla, Tabaré, te pediría que nos des, más que tu concepto, tu reflexión sobre el turismo en general y qué es lo que podemos esperar, qué es el turismo para el Uruguay, con la experiencia del viejo lobo que ha pasado por todos los lugares del Estado, por el Ejecutivo, por el Legislativo, por el Departamental, por el Nacional. Porque estamos hartos de escuchar la importancia del turismo en todos los discursos y cuando llega el momento de adjudicar los presupuestos le dan una miseria. Cuando llega el momento de ayornar o de poder facilitar esta maquinita de hacer plata y de generar divisas y empleos que es esta actividad, se deja de lado. ¿Cuál es tu reflexión final o tu mensaje? No, sin lugar a dudas, no es por llover sobre mojado, pero estoy convencido de que el turismo es y puede ser más aún un motor de desarrollo para el país. Y que hay que darle todo el apoyo, y por eso yo vuelvo al Parlamento y al Senado y estoy en la Comisión de Turismo del Senado, para trabajar en todo lo que podamos aportar desde acá, entre ellos pelear en el presupuesto. Ahora, en el presupuesto es la frazada corta, ¿no? Claro. Recuérdense que tenemos un déficit presupuestario, el famoso déficit fiscal, que el Uruguay gasta de más de la plata que tiene. Entonces, si nos tapamos la cabeza, destapamos los pies, y tapamos los pies, destapamos la cabeza. Y entonces en la instancia presupuestaria, que es una instancia de mucho trabajo, muy intensa, pero muy linda, y uno ve todo el Estado, muy difícil para un administrador, para un gobierno, decidir a quién le saco para darle gana. Yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, y ahí ya hablo ya no como gran fanático del turismo, sino como gobernante y de uruguayo, porque el país en general crezca. Si no crece el país, y eso es lo que tenemos que entender, trabajadores, administradores, políticos, empresarios, si no trabajamos para generar cada vez mejores condiciones para que haya inversión y crezca el país, vamos a estar repartiendo siempre miseria. Y en el turismo las cosas pasan porque podamos tener la imaginación y el aporte técnico y de quienes entienden la cosa de cómo podemos mejorar las condiciones para que haya más inversión privada. En este final no tengo otra cosa que sonreírme porque te escucho y pienso en el PIT-CNT propiciando las 6 horas. Entonces, el que trabaja en turismo es imposible que piense en 6 horas. Jamás puede pasar por la cabeza de alguien que trabaja en turismo pensar en 6 horas. Si hará falta remangarse y trabajar.
Está bien, pero también tenemos que asumir que las nuevas tecnologías en algunas áreas de la actividad, y eso está ocurriendo en el mundo entero, lleva a reconsiderar formas de trabajo, trabajos a distancia, teletrabajo, jornadas, no solo jornadas laborales más cortas, sino semanas más cortas. Eso hay que ponerse a discutir. No es un tema como fue la ley de 8 horas al principio del siglo XX, que salió por una ley Valle-Ordóñez, sino que creo que son temas que hay que asumirlos y discutirlos, que van de la mano de todo lo que es el avance tecnológico. Muy bien. Pero lo cual nos quita la conclusión final de lo que acabas de decir. Tenemos que ponernos a trabajar. No se mejora nada sin trabajo. Siempre terminamos con una sonrisa a pesar de seguir manteniendo diferencias, que eso es lo más importante en un relacionamiento. Te agradezco mucho este tiempo, habernos recibido aquí en esta casa que es la casa de las leyes, la casa que hace enorgullecer tanto a los uruguayos, y estoy viendo en esta transición actitudes de tu gente, de la gente que está haciendo la transición con las nuevas autoridades, mucho civismo y mucho sentido práctico de lo que es ser uruguayos, y lo celebro. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por venir hasta acá y muchísimas gracias por tu bonomía, tu amistad. Hicimos varios años juntos y tus iniciativas sirvieron de mucho, tus eventos, los diálogos, tus amistades. Así que muchísimas gracias realmente. Y por suerte vivimos en una democracia que todos tenemos que aportar para ella, ¿no? Y que al Uruguay le vaya bien. Muy bien, amigos, esto es la última de las entrevistas que teníamos previstas para este informe. Vamos a ver qué es lo que sale, cómo nos sale, y después escucharemos las críticas. Nos seguimos viendo.